Buenos días, muy buenas tardes. El tema de hoy que vamos a tratar es el centro de masas. Bueno, me presento. Mi nombre es Kevin Stalin Punina Ruiz. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Mi docente es el ingeniero Diego Proaño, de NRC 7664. El tema a tratar hoy es centros de masa, para lo cual realizaremos una serie de ejemplos, lo que es en el sistema en dos dimensiones, en tres dimensiones, y para lo cual también daré el concepto de lo que es centros de masa y entre otros aspectos. Y bueno, siguiendo con el video, como les mencioné anteriormente, este corresponde a un trabajo de física. Estoy en la unidad número 3 y para lo cual es una práctica de laboratorio. Ya, a continuación les voy a presentar mi laboratorio totalmente ya realizado y finalizado. Ya, como el tema sabemos que es centros de masa, el objetivo general, calcular el centro de masa de las figuras, y como objetivo específico analizar las posiciones del equilibrio, describir la trayectoria del salto, y su trayectoria no puede ser modificada una vez que se describe el pie de contacto, aunque suele ser uno de los segmentos. Entre los materiales que vamos a utilizar sería 1. Las tijeras, un jabón, una chaveta, cartulina, aguja, papel de hoja milimetrada, regla, esfera, y entre otras cosas más que se necesita. Bueno, aquí están las listas de materiales que utilicé para mi trabajo de laboratorio. Bueno, aquí vamos al trabajo preparatorio. Ya. Bueno, ¿qué es centro de masas? El centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o de un sistema de objetos. Es el promedio de las posiciones del sistema, ponderadas de acuerdo a sus masas. Para este rígido sencillo con densidad uniforme, el centro de masa está ubicado en el centroide. Ejemplo, el centro de masa de un disco uniforme estaría en su centro. Algunas veces el centro de masa no está en ningún lado sobre el objeto. El centro de masa es un anillo, por ejemplo, está ubicado en donde el centro haya o no haya material. Bueno, el centro de masa más lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, nosotros si tenemos una figura, yo que sé, en prismas, digamos, ¿sí? Sacamos, bueno, para eso es una serie de métodos que debemos seguir, para lo cual debemos sacar primero el volumen del prisma, separar en dimensiones, yo que sé, si el prisma tenga 8 dimensiones, sacamos los 8 volúmenes de las 8 dimensiones, para lo cual deberíamos sacar tanto las componentes de cada uno, del centro de gravedad de cada uno de los objetos, para que nos podríamos facilitar para una ecuación que se aplica para sacar tanto las componentes de x, y y z. Ya. Para esto, bueno, es una ecuación que más adelante les daré a conocer al momento que les procedo a dar los cálculos. Bueno, ahora solo les voy explicando así rápidamente. Ya. Como podemos ver, hay vectores posiciones de las masas, hay el vector aceleración, hay la velocidad de centro de masa, que dice: el sistema de partículas están aislados en su movimiento lineal será constante, pero la velocidad de un centro de masa también lo será. Ya, la aceleración de un centro de masa, como podemos ver aquí está la gráfica, y nos dice que la aceleración del centro de masa de un sistema de partículas es debido únicamente a las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. El equilibrio de las masas. El equilibrio es el estado de un sistema que coexistentes simultáneamente dos o más componentes que se contrarrestan recíprocamente anulándose. Puede representarse de un cuerpo estático no sujeto de tipo modificado, sea traslación o de rotación, en un cuerpo de movimiento. Este se puede originar en los tres tipos de equilibrio, como son el equilibrio estable, el equilibrio inestable y el equilibrio indiferente. Yeah. Los centroides. El centroide es un concepto puramente geométrico que depende de la forma de un sistema. De centro de masas depende de una distribución de material, mientras que la gravedad depende también del cuerpo gravitatorio. Así como nos dice, el centro de masas coincide con el centroide cuando más densidad es uniforme o cuando la distribución de la materia de un sistema tiene ciertas propiedades, tales como la simetría. Ya.
Bueno, son fórmulas. Esta es la fórmula que les mencioné anteriormente. Para determinar, yo que sé, con esto podemos determinar, yo que sé, masas, volúmenes, superficies. Solo aplicando, cambiando aquí, que ya no sería masa, sino aquí volumen, áreas, y así, tanto para el eje X, Y y Z. Ya. Un centroide de volumen ya lo expliqué. Centroide de una línea también lo expliqué. Bueno, aquí también están las fórmulas que se aplican al momento de, quizás, por ejemplo, tenemos un prisma donde están inscritas, que sé, circunferencias, curvas, y aquí están las posibles fórmulas que podríamos aplicar en ese momento para poder sacar el área total, como nos pide el ejercicio o como estemos trabajando. Ya. Centro de gravedad de un cuerpo bidimensional. Bueno, eso ya lo vamos a ver mediante un ejemplo. Centro de una masa tan punto, también lo vamos a ver en un ejemplo. Pues nos vamos ahora a los que nos compete, lo que son los ejemplos, solo marco teórico. Ya, aquí viene el marco teórico. Para lo cual, para el ensayo 1 vamos a necesitar crear un diseño de una placa irregular con 7 dimensiones, proceder a crear un programa. Bueno, yo en mi caso lo realicé en el Interactive Bicycle por la facilidad que nos da tanto de poder conocer ya su centro de gravedad sin hacer breves cálculos. Ya. Proceder a formar la pieza ya escogida, lo procedemos así a ver cómo lo escogimos nosotros, las dimensiones, las medidas, todo eso. Ya con nuestra placa plana irregular procedemos a tomar el centro de gravedad de cada una de las dimensiones. Bueno, esto también explicaré en cada uno de los ensayos que está al final. Ya una vez terminado el centro de gravedad de las figuras, procedemos a sacar el área de cada una de las figuras en cada de la figura. Aplicamos la fórmula de multiplicando las áreas por los componentes de X o Y o Z y dividirlo para la masa total. En el ensayo 2, tener en cuenta la figura que vamos a proceder a realizar, conseguir los materiales como son, en mi caso era la tijera, jabón, chaveta, regla, yo que sé, también una aguja y así. Dice, y una vez teniendo los materiales procedemos a la construcción de nuestro prisma y cuidadosamente para lograr una perfección. Cuidadosamente cortar los lados del jabón y por último lo tratamos que quede mejor arreglándolo a su gusto y así. El tercer ensayo dice, con las dos funciones ya dadas procedemos a calcular el centro de masa para la cual este es el procedimiento. Lo primero que realizamos es igualar las dos masas y luego sacar los límites que vamos a tener en el área de la función. Integramos la función para lograr obtener su área y así lograr utilizar las ecuaciones posteriormente. Y así después lograr las componentes de X y Y, así como para lograr sacar su centro de gravedad de las funciones ya conocidas. Ya por último procedemos a plasmarlo en una cartulina y así mirar los resultados obtenidos si son los correctos. Bueno, el tercer y cuarto ensayo casi tienen algo de parecido, sino que la única diferencia es que en el ensayo 3 es un ejemplo donde que se plasma, por ejemplo, con dos funciones. Vamos a calcular la intersección, digamos, de un límite donde que se intersectan las curvas y vamos a sacar ahí el área, no, el centro de gravedad. En cambio, el ensayo 4 también consta de lo mismo, que también vamos a sacar su centro de gravedad. Ya, bueno, ahora procedemos a la tabla de cálculos. Aquí vamos a proceder a realizar los cálculos ya pertinentes a lo que nos compete. Ya, bueno, esta es mi figura que realicé para mi práctica, para lo cual esta está dividida en 7 dimensiones. Ya, para lo cual está área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6 y área 7. Ya, para lo cual está mi tabla. El área total, bueno, de mi área 1 es 4 centímetros, porque es la base por la altura sobre 2, el área de un triángulo. Como nos damos de cuenta que tenemos 3 triángulos, se aplica la misma fórmula, que sería de 4,5, por ejemplo, 3 por 3 son 9, dividido para 2, nos da 4,5. Y lo mismo, bueno, en este caso ya no. Vamos a realizar aquí para calcular el área de un cuadrado, un cuadrado y un rectángulo, ¿ya? Para lo cual sabemos que la fórmula es base por altura. Calculamos aquí 4 por 2 son 8, 6 por 2 son 12, 12 por 2 24, 10 por 4
40. Ya. Bueno, esos son los componentes ya de la tabla finalmente ya acabada. Aquí está más detalladamente cómo realicé cada uno de los cálculos pertinentes para sacar el área 1. Y bueno, esto también nos compete mucho, para lo cual, por ejemplo, para sacar el centro de gravedad del cuerpo 1, lo que debemos realizar es, primero, ver dónde está ubicado, tratar de sacar las componentes. Sabemos que para sacar las componentes de X como Y, debemos dividir la base por la base sobre 3 y la altura sobre 3, que nos dará, por ejemplo, un 0,6. Y de ahí debemos sumar más a la altura que está desde su centro de origen, que nos daría un centro de gravedad de 3,3 en X y 6,6. Lo mismo realizando el mismo procedimiento para cada uno de las dimensiones. En el centro de gravedad 2 nos da 11 en X, 2 en y lo mismo nos da en centro de gravedad 3, nos da 8 y menos 5 en y así lo realizamos simultáneamente en todos nuestros objetos. Ya. Y una vez realizado todo esto, realizamos la sumatoria de las áreas totales, porque eso también lo utilizaremos más adelante, para lo cual aquí está ya sumado todas las áreas. ¿Ya? Aquí aplicamos la fórmula más importante, que les mencioné al momento. ¿Ya? Donde que nos dice que el área número 1 es igual a la componente X más la área 2. Estos son infinitamente, podemos realizarlo. Para lo cual lo dije que podrían utilizar tanto en volumen, superficies y así. En este caso vamos a aplicar lo que es en áreas. Ya, para lo cual 4, que era nuestra área 1, por la componente X1, nuestro centro de gravedad en X1, que es 3,33 y nuestra área 1 es por 4. Este lo hacemos repetitivamente con las 7 dimensiones que tenemos, dándonos así una componente en X de 50,1676 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestro centro de masa tanto en la componente X. Y así lo vamos a realizar, como en este caso es una placa plana en 2 dimensiones, solo tenemos X y Y, para lo cual el siguiente ejercicio vamos a realizar en 3 dimensiones. Ya, y esto lo hacemos simultáneamente, para lo cual aquí ya tenemos ya las coordenadas ya pertinentes de lo que son en X, 5,01876 en X y 1,5375 en Y. Ya. Vamos ahora a encontrar el centro de gravedad de un prisma. Ya, bueno, esta es mi figura que lo realicé. Consiste de jabón, lo realicé detalladamente, tal como nos especificó el ingeniero, que hagamos así para sacar su centro de gravedad. Ya. Bueno, esto es ya realizado en un programa que se llama GeoGebra, para lo cual lo detallé muy bien y para el cual yo lo separé en tres dimensiones, llamémoslo así, para lo cual sería aquí para sacar el volumen 1, volumen 2, volumen 3, ya. Para lo cual dice que tiene una distancia de 3,2 en el eje Z, en el eje X tendrá 4,5 y en el eje Y 1,2. ¿Ya? Para lo cual utilizamos el cálculo para sacar el volumen, que nos dice que el lado por ancho por altura nos da el volumen final, para lo cual sería del volumen 1, tenemos un lado de 4,5, un alto de 1,2 y una altura de 3,2, dándonos así un volumen total de 17,18 en el volumen 1. Nuestro centro de gravedad también lo realizamos, bueno, en este caso no tenemos triángulos rectángulos, para lo cual realizamos dividiendo las dos partes, tanto en la altura como su ancho y su largo, y dándonos así nuestro centro de gravedad, que más o menos nos daría por aquí. ¿Ya? Y eso lo realizamos de manera simultáneamente tanto para el volumen 2, volumen 3 y así. Y el último, bueno, los que nos compete para sacar el volumen total. Realizamos una sumatoria de todos los volúmenes, porque aquí vamos a realizar, ahora ya no es con la área, vamos a utilizar con volumen, ya, para lo cual, volumen 1 sabíamos que era 17,18, ya, nuestra componente en X es 2,25,
y solo aquí reemplazamos datos, nada más. Eso lo realizamos para todos los casos, tanto en X, Y y Z, como les mencioné que en el anterior ejemplo solo teníamos en las dos componentes X y Y, en este caso tenemos X, Y y Z, ya. Y aquí está nuestra tabla de datos, donde tenemos tanto la componente X, Y y Z ya plasmadas. Nuestras unidades, aquí están los datos obtenidos. Y vamos a nuestro tercer ensayo que nos dice centro de masa de placas irregulares formadas por dos curvas. Ya, aquí tanto tenemos dos funciones, para lo cual yo tuve que autoeducarme, la verdad. Eh, lo primordial es tener un buen simulador o graficar de forma independiente o haciéndolo por cuenta propia. ¿Ya? Para lo cual, para este caso necesitamos igualar las dos ecuaciones, f de x como g de x. Igualamos las dos ecuaciones, para lo cual aquí lo que necesitamos es sacar bueno, ya una vez, por ejemplo, si ya tenemos la facilidad de tener aplicaciones, podemos ya directamente sacar los valores del límite, tanto superior como inferior. Bueno, yo lo realicé de esta manera, igualando las funciones, donde que me daba un x1 de 2 y un un x1 de 2 y un x2 de menos 1, para lo cual esto vamos a necesitar para sacar el área de nuestras funciones. ¿Ya? Para lo cual, ¿qué nos dice? El área es igual al integral de a entre b, límite inferior menos superior, menos la función f de x menos g de x. Aquí solo reemplazamos. Como sabemos que nuestro límite, siempre cogemos el límite que es menor abajo y el límite que es mayor arriba. Y para lo cual aquí solo realizamos el reemplazo de funciones, integramos y nos da un área que dice 4,5 u cuadrados. Y ahora, para calcular el eje x, aplicamos esta siguiente ecuación, que nos dice x es igual a un cuarto de la integral de a entre b, límite inferior menos superior, por x por g de x menos f de x por dx. Ya para lo cual ya sabíamos que nuestra área era 9 medios o 4 quintos. Solo reemplazamos. Aquí realizamos factorización, poco de álgebra. Y el último nos da que nuestra componente en x es 0,5. El mismo trama hacemos para el eje y, donde que nos dice, la ecuación dice 1 sobre 2 áreas. Integramos desde el límite inferior menos superior, del g de x al cuadrado, elevamos cada una de las funciones al cuadrado y restamos. Y aquí ya solo sustituimos y al finalmente hallamos nuestra ecuación, nuestro componente y. Aquí está nuestra tabla de valores. Y bueno, este es un ejemplo que nos dio a nuestra consideración, que bueno, yo lo realicé de x al cuadrado menos 4x menos 2, para lo cual yo cogí, por ejemplo, desde el intervalo 4,45 al intervalo menos 0,45 para sacar su centro de gravedad. Ya. Para calcular estos puntos de intersección, primero igualamos a 0, el mismo procedimiento que el anterior. Igualamos a 0, nos da x1 4,45, x2 menos 0,45. Calculamos el área de las dos funciones con las siguientes ecuaciones. El área, bueno, esto ya les expliqué también en el anterior. El área que nos dice límite inferior por superior de la función de x. Reemplazamos la ecuación, integramos entre los límites que estábamos pensando encontrar su centro de gravedad, integramos, nos da un área de 19,5 u cuadrados. Para sacar el momento en x, para la componente en x sería 1 sobre casi las mismas ecuaciones para este sistema. Son 1 sobre a, integrando desde a hasta b sobre x por x al cuadrado, no es por la función. Ya integramos, nos da una componente en x que es de 2,0098. Para calcular la siguiente ecuación aplicamos la misma metodología que aplicamos anteriormente en el anterior ejemplo, donde dice 1 sobre 2a integrando sobre desde a hasta b de f de x al cuadrado. Esto nos da una componente en y de menos 2,4118. Ya. Aquí ya tenemos nuestro tabla de valores. Bueno, aquí están los resultados obtenidos. Del primer ensayo tenemos la coordenada tanto en x y y. Aquí está de nuestra segunda ecuación.
Tenemos aquí las coordenadas, nuestro centro de gravedad, nuestro centro de masa. Tanto aquí está para el ensayo 3, ensayo 4 tenemos nuestros datos obtenidos. Este es un pequeño cuestionario que lo debemos realizar en nuestro informe. ¿Y qué más les podría dar a conocer? Las conclusiones. En conclusión, un centro de masa es de gran utilidad al resolver problemas en los cuales se tenga que descubrir el movimiento de los objetos presentes de forma que no sean comunes o que presentan el sistema complicados. Por ejemplo, al realizar los diagramas de cuerpos libres, de los cuerpos estarán aplicando la definición de un centro de masa. Encontrar su centro de gravedad es el punto en que se encuentran ciertas fuerzas aplicando a un objeto, o es el punto que actúa de peso, pero siempre la aceleración de la gravedad sea constante en el centro de gravedad, sea encuentre el mismo que la masa. El centroide representa el centro geométrico de un cuerpo. Este punto coincide en el centro de masa o centro de gravedad. Si el material se compone es uniforme u homogéneo, en algunos casos se ubicará en el objetivo, en el caso del anillo, donde está en el centro del mismo. Son unas previas recomendaciones para nuestro informe. Bueno, aquí están las referencias. Y bueno, aquí de donde que yo más me basé, llegué a sacar información, llegué a darles a conocer, llegué a sacar fórmulas. Y bueno, Y bueno, procediendo con los resultados obtenidos, vamos a obtener que de nuestro ensayo 1, nuestro centro de gravedad no nos daba dentro de la figura especificada, para lo cual teníamos los puntos. Bueno, este de aquí era por donde que pasaba el eje referencial, pero nuestro centro de masa nos daba justo aquí en este extremo. Y bueno, vamos a proceder con la segunda figura, que era nuestro prisma en 3D. Bueno, esto ya una vez analizado todos los datos, teníamos que nuestro centro de gravedad en ese punto. Bueno, nuestro ensayo 3 nos dice donde que había de dos figuras planas, dos placas planas irregulares de dos funciones, donde que, bueno, recuerda la gráfica, nos dice que nuestro ensayo 3, nuestro centro de masa, bueno, en la gráfica nos daba en el punto 0,5 en X y 1,6 en Y. Para el ensayo 7, para el ensayo 4 nos daba una función para sacar nuestro centro de masa. Y bueno, yo decidí hallar el centro de masa de esta figura de las coordenadas X para abajo, serían las coordenadas Y, menos Y. Y nuestro centro de masa, bueno, depende de nuestra gráfica, nos daba que era en el punto 2,0098 en X y menos 2,4118 en Y. Y bueno, ahora damos por finalizado lo que corresponde a nuestro informe o nuestro video de centros de masas. Y muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Gracias.